Vamos a comenzar con la difícil situación en Sudán. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, ya anunció este lunes que las facciones en guerra acordaron un alto al fuego de 72 horas que comenzará a partir de la medianoche del 24 de abril, hora local. Este pacto podría permitir el paso seguro de las docenas de estadounidenses que, según Blinken, han expresado interés en abandonar Sudán. Los funcionarios, sin embargo, han dicho que no planean hacer evacuaciones. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, asegura que la situación en Sudán no es propicia ni segura para tratar de realizar algún tipo de evacuación militar de ciudadanos estadounidenses, aunque los funcionarios ya fueron evacuados de Jartum y la embajada fue cerrada temporalmente este fin de semana. Además, Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud condenan a los que luchan en Sudán por atacar hospitales. CNN habló con una médica en Jartum sobre la situación que se vive en el centro asistencial donde trabaja y la doctora le dijo a CNN que los alimentos y los suministros se están agotando y que la mayoría de las víctimas que ingresan han sufrido múltiples heridas de bala, por lo que cada cirugía les toma mucho tiempo. José Levi nos cuenta sobre los esfuerzos de las personas que intentan escapar la violencia en Sudán. Cómo salir cuanto antes de Sudán, por tierra, mar o aire. Este parece ser el objetivo central de muchos miles de ciudadanos de distintos países, también a veces sudaneses, que intentan dejar su país por temor a lo que les puede ocurrir a ellos, a los suyos. Vemos que hay operaciones especiales para intentar evacuar por aire. Por ejemplo, en una del ejército estadounidense de 100 soldados aproximadamente de este país, se logró evacuar del país por vía aérea a cerca de un centenar también de personas, más de 70 de ellas eran del personal de la Embajada de Estados Unidos en Jartum o de sus familiares. También España pudo evacuar a un centenar de personas, entre ellas 34 de España y 38 de 11 países distintos, entre ellos latinoamericanos, México, Argentina, Venezuela, Colombia. Y todo esto cuando de forma paralela también existen intentos de sacar por tierra en caravanas organizadas por las Naciones Unidas, Emiratos Árabes Unidos, por Turquía. Inclusive se trata de operaciones que son supervisadas por drones estadounidenses para impedir que puedan ser estas caravanas alcanzadas por la violencia. Estados Unidos se considera que tiene dentro de Sudán a cerca de 16.000 personas, la gran mayoría de ellas de doble nacionalidad, también sudanesa, pero junto a esto representa un problema en el cual hay que destacar que en Estados Unidos recuerdan lo ocurrido en Kabul cuando hubo la retirada estadounidense de Afganistán, que al enviar a distintos aviones para evacuar a sus ciudadanos, estos también provocaron que miles de afganos llegaran al aeropuerto de Kabul. Entonces ahora se intenta realizar de otra forma todo esto, especialmente por tierra, cuando la realidad sobre el terreno sigue siendo especialmente extrema, con falta de agua, de electricidad, de alimentos, de hospitales, y todo esto hace que la realidad para muchos civiles ahí sea realmente espeluznante. José Levi, CNN, Jerusalén. Algunos países ya realizaron evacuaciones con éxito, entre ellos el Reino Unido, España, Jordania, Italia, Francia, Dinamarca y Alemania. Varios de sus convoys también transportaban ciudadanos de otros países, incluyendo Suecia, Portugal, México, Irak y Siria. Este es el informe que nos preparó Miguel Ángel Antoñanzas. Son los primeros pasajeros de las 72 personas evacuadas de Sudán que llegan a la base aérea de Torrejón de Ardoz, cerca de Madrid. Huyen del enfrentamiento militar entre el ejército sudanés y un grupo paramilitar llamado Fuerzas de Apoyo Rápido.
conocido por sus iniciales como RSF, que han sumido al país en un caos. He podido saludar a representantes de las embajadas de muchos de los países que vienen aquí: México, Venezuela, Colombia, Portugal, Polonia, todas esas nacionalidades que también han tenido la solidaridad de España. Al menos 1 millar de ciudadanos de la Unión Europea han sido evacuados en un conjunto de diversas operaciones internacionales para sacarlos de Sudán. Francia, España y Alemania informaron que han liderado las evacuaciones de los europeos. Y Jordania, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita están rescatando a sus ciudadanos y a otros de las naciones árabes. Funcionarios de Estados Unidos informaron que el sábado lograron evacuar a un centenar de personas, la mayoría personal de su embajada en Jartum. Fue una operación de apenas 1 hora en territorio sudanés y donde intervinieron unos 100 miembros de las fuerzas especiales. Se calcula que todavía quedan en ese país unos 16.000 ciudadanos estadounidenses, la mayoría con doble nacionalidad. No obstante, el Consejo de Seguridad Nacional de ese país anunció que de momento no van a evacuar a más ciudadanos. Según dijo su portavoz, John Kirby, la situación no es ni propicia ni segura. La hermana de una de esas personas atrapadas en Jartum contaba a CNN que viven una situación complicada. Le han dicho tanto desde la embajada estadounidense como de la escuela internacional donde trabaja que tiene que buscar refugio y que no acepte ninguna oferta para una evacuación privada. Así que ella está atrapada y esperando con miedo. Esto es Sudán, un país de casi el tamaño de México y con unos 48 millones de habitantes. La manera más fácil de evacuación hubiera sido desde su aeropuerto internacional, que se encuentra aquí, pero actualmente está cerrado junto con el espacio aéreo sudanés. Pero es que además ese espacio aéreo no es seguro, porque aviones militares del ejército sudanés están bombardeando posiciones de los rebeldes en la capital. Algunos de los evacuados lo lograron viajando por carretera hacia el este y cruzando la frontera con Etiopía hasta llegar al aeropuerto de Djibouti, en la costa de Mar Rojo. Pero la mayoría de las evacuaciones tienen lugar por vía terrestre hacia el norte, desde Jartum hasta la ciudad de Port Sudán, en la costa. Ahí se encuentran las embarcaciones y aviones militares de las grandes potencias que están ayudando en esta salida del país en conflicto. Otros intentan llegar por su cuenta y por vía terrestre hasta Egipto. ¿Podría alguno de los dos bandos bloquear la salida de los funcionarios occidentales para presionar a la contraparte? ¿Podría intervenir la fuerza militar de Emiratos Árabes Unidos o de Egipto, que tienen bastante interés sobre Sudán en el problema, y dejar en medio de todo ese fuego cruzado a los que no han podido ser evacuados? Estimaciones oficiales y no oficiales indican que el contingente de las Fuerzas Armadas de Sudán ronda entre los 210.000 a 220.000 agentes, mientras que el de las Fuerzas de Apoyo Rápido sumarían solo unos 70.000 milicianos, pero estarían mejor entrenados y equipados que el Ejército Nacional. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN. Para analizar la situación en Sudán, vamos a Essex, en Connecticut. Está con nosotros Steve Hall, ex jefe de operaciones de Rusia, en Rusia de la CIA y analista de seguridad nacional de CNN. Steve, es un placer que nos acompañen aquí en Panorama Mundial en este lunes. Hablemos un poco para entender qué es lo que está pasando, qué hace diferente lo que está ocurriendo en este momento de todos los problemas de seguridad y de inestabilidad que se han dado en Sudán, digamos, en los últimos años. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo ahorita en Sudán es el inicio o las primeras etapas de una guerra civil, porque estamos hablando, como usted estaba diciendo antes en el horario de los eventos que pasaron ahí, estamos hablando de una junta de 2 generales que ya están peleando entre ellos. Así que eso es básicamente lo que está pasando ahorita en Sudán y pues por supuesto las embajadas extranjeras que están ahí están evacuando sus diplomáticos, eso es lógico. ¿Qué es lo que hace, digamos, cuál es el mayor punto de contención entre ellos? ¿Por qué se ha llegado a este punto entre ellos dos? Entre los generales del Sudán, ¿no? Sí. Lo que está pasando ahí, obviamente, es una pelea, es un crisis para quién va a agarrar primero y, pues, para el final, el poder del país. Los 2 generales ahí quieren ser en control, quieren quedarse en control del país. Obviamente hay otros países, pues es una pregunta internacional también, porque no solamente los Estados Unidos, pero Rusia y otros países también tienen mucho interés en esa zona, en esa área. Así que vamos a ver cómo termina esta guerra civil, básicamente.
En pocos días, 427 muertos, 3.700 heridos. Hay muchas facciones ahora que están complicando mucho más la situación. Y una de las preguntas es, este cese al fuego que anunció el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, de 72 horas, ¿qué tanta esperanza hay de que por lo menos pueda parar un poco las hostilidades y hacer que todos respiren un poco y buscar una salida? Pues siempre y cuando hay un parón alta de actividad militar ahí, pues hay la esperanza por lo menos que podrían hacer entre los dos lados, entre estos dos generales que están peleando, unas negociaciones. Pero no está confirmado eso. Esto a mí me parece más como un paro humanitario, a ver si pueden sacar más gente, no solamente los diplomáticos, pero también los otros extranjeros que están atrapados ahorita en Sudán. Estados Unidos no habla de evacuaciones de estadounidenses, sí, ya lo hizo con su gobierno, con los funcionarios diplomáticos, digamos, y sus familiares, pero son dos cosas diferentes. Los ciudadanos estadounidenses que están ahí son en su mayoría ciudadanos que tienen, pues, precisamente la doble ciudadanía, es decir, la gente vive allá y simplemente es sudanés y allá vive tranquila, bueno, vivían tranquila. ¿Qué puede hacer Estados Unidos para cambiar esa percepción de que de pronto no le interesa ayudar a los estadounidenses que están allá? Bueno, es importante recordar que en la punto de vista del gobierno de los Estados Unidos, un ciudadano es un ciudadano. No hay una distinción legal o moral entre un ciudadano que tiene solamente un pasaporte y otros ciudadanos que tienen a lo mejor dos. Lo que pasa es que los diplomáticos y los funcionarios que han estado mandados a Sudán, a Khartoum, a trabajar en la embajada, eso es parte de su trabajo oficial y es la responsabilidad del gobierno evacuarlos si hay un peligro. Pero también el sistema americano es que el Departamento de Estado tiene advertencias, tiene avisos que dice, a lo mejor si eres un ciudadano americano, mejor no viajar, trabajar, vivir en Sudán. Y la gente tiene que poner atención a eso, si no van a quedar en esta posición de tiene que evacuarse sin tanto ayuda del gobierno. Por supuesto, es decir, hay siempre alertas que emite el Departamento de Estado precisamente para poner en advertencia a muchos de los ciudadanos. Hablamos de este cese al fuego de 72 horas. Y usted habla de que esto es más una cosa humanitaria. ¿Cuál entonces sería la salida si este cese al fuego no dura más o si no se puede extender? Bueno, es muy difícil y hay varios países, gente internacionales que están tratando de ayudar los dos lados en Sudán a llegar a una negociación donde puedan hablar y terminar la guerra. Pero es una guerra básicamente nueva y yo creo que va a ser un largo plazo hasta el final de esta guerra y por eso yo creo que este breve paro de actividades militares ahí es más concentrado en sacar más gente y evacuar gente que no están involucrados militarmente en la guerra. Y en los últimos 30 segundos, de este asunto que pudo revelar CNN de que el grupo Wagner estaría precisamente ahí en Sudán, ¿cómo cambia la situación o qué tan preocupante es para Estados Unidos? Bueno, preocupante no, pero es muy interesante porque el grupo Wagner es otro grupo paramilitar, no es el ejército de Rusia, está controlado del jefe de Prigozhin, que es un amigo de Putin. Y la pregunta para mí es, ¿por qué están en África? Y yo creo que la respuesta es porque quieren tratar de tener más opciones diplomáticas y más respeto en el mundo, convencer al mundo que ellos todavía son una potencia mundial y por eso quieren meterse en Sudán para probar eso. Steve, muchísimas gracias. Ojalá que por el bien de los ciudadanos de ese país la situación se resuelva rápidamente. No hay una salida por ahora que no se vea por lo menos muy clara. Muchas gracias. Es ex jefe de operaciones en Rusia de la CIA, analista de seguridad nacional de CNN. Gracias por habernos acompañado aquí en Panorama Mundial. Hasta la próxima. Sí, de nada.